Aún, Sí. ¿Aún no? Yali. Ok, Sí, perfecto. Lick. Ok, gracias. Bien, entonces, solamente como para retomar algunas de las ideas básicas que vimos esa semana, hablábamos de los aspectos del reconocimiento sobre los derechos de la mujer a través de la historia. Como les comentaba, esa semana ya habíamos hablado sobre la evolución histórica de los derechos de la mujer, pero entendemos que este reconocimiento no fue de un día para otro, no fue una lucha que simplemente decidieron colocar los derechos de las personas, de las mujeres, perdón, dentro de los instrumentos nacionales e internacionales, sino que fue todo un proceso. Y para ello tenemos que hablar de un aspecto importante, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hablamos ese día un poco sobre este instrumento y decíamos que este es el origen, sobre todo es uno de los orígenes más importantes sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer, porque aun cuando en este documento no se especifica que estos derechos también van dirigidos hacia mujeres, se entiende que su aplicación es de manera genérica. En el momento en el que esta convención, esta Declaración Universal de Derechos Humanos comenzó a tener vigencia, también se entendía, porque ahí mismo se dice, que no se va a hacer ninguna distinción, ni tampoco se va a discriminar a nadie por su sexo, porque en esta época, en 1948, aún no había nacido la diferenciación entre género y sexo. Entonces, lo importante aquí era el hecho de decir que no nos importa a qué sexo pertenezca la persona, siempre se van a aplicar estos derechos, porque una de las características de los derechos humanos es que son universales. Se van a aplicar a todas las personas sin distinción alguna. Y de hecho yo les mencionaba estos 3 artículos que son muy importantes dentro de esta declaración. Tenemos el artículo 1 que habla sobre la igualdad en dignidad y en derechos de todas las personas. Porque lo importante aquí es entender que cuando se dice seres humanos, está hablando de todas las personas en general, sin importar si estamos hablando de niños, de adultos mayores, de hombres, mujeres, comunidad LGBT, personas con discapacidad. No nos interesa. Mientras sea un ser humano, se van a aplicar estos derechos sí o sí. También el artículo 2 afianza esta idea diciéndonos, se van a aplicar estos derechos sin distinción alguna. No solo porque nosotros somos iguales a los demás, no solo porque merecemos ser tratados con dignidad y tener derechos, sino porque no debe haber ninguna discriminación, ni por raza, ni color, idioma, etc. Esto lo vimos en esa clase y también lo vimos en el primer cómputo cuando hablábamos de la visión de igualdad, equidad y no discriminación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se está reiterando tanto la idea de igualdad, de equidad y de no discriminación? Lo vemos en las leyes nacionales, en la Constitución lo vemos también como en el artículo 3, que habla sobre el derecho a la igualdad, y también en los instrumentos internacionales. Se habla una y otra vez de la igualdad y no discriminación. Porque, como ya les he mencionado, la ley es muy, es considerada a veces como muy ineficaz en el sentido de que sí, todo en el papel lo aguanta todo, pero en la realidad es muy distinto. En la realidad vemos aún muchos aspectos que tienen que ver con discriminación hacia ciertos grupos, hacia ciertas personas en específico, también hacia ciertas edades, porque el hecho de considerar que las personas menores de 18 años, por ser niños, niñas y adolescentes, no tienen capacidades suficientes para realizar algún tipo de acto, esto no significa que vamos a invisibilizar a ese grupo. Eso a manera de ejemplo. Pero por eso es que se remarca bastante estas dos ideas, el de igualdad y no discriminación, dentro de la legislación y también como los principios básicos, que esa es una de las cuestiones que también vimos en este cómputo. Y el artículo 7 nos dice que todos son iguales ante la ley, sin distinción, tienen derecho e igual protección ante la ley. Recordemos que ya habíamos hablado de esta idea que no solo nos interesa tener leyes respecto a los derechos de la mujer, sino también protección. Una vez que nosotros ya tenemos una ley, que ya tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico normas que protegen derechos en específico, necesitamos darle efectividad. Es decir, no solo queremos que esté dentro de la ley, sino también tener instituciones
que den respuesta a estas necesidades, a estas denuncias, tener un presupuesto definido para poder tener estas instituciones trabajando en pro de estos derechos, pero también necesitamos capacitar tanto a los administradores de justicia como a las personas en general. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener una institución y tener un presupuesto definido cuando los aplicadores de estos derechos no conocen o no saben qué tratamiento darle a las personas involucradas, a las víctimas, cómo darles acompañamiento a las personas que hacen denuncia? O tal vez pueden tratarlos de manera despectiva cuando ya están dentro del proceso. Y la idea no es esa, sino que preparar a estas personas que son administradoras de justicia para poder atender las necesidades específicas de estos grupos. Y también poder capacitar a las personas en general, porque tampoco nos interesa tener leyes, instituciones, presupuestos, jueces supercapacitados, gente que trabaje en tribunales, que sepan todo lo que tengan que saber sobre derechos de las mujeres, pero las personas que son víctimas de este tipo de violencia, de este tipo de actos, de delitos, no saben que ese es su derecho o no saben dónde ir y no saben qué hacer. Entonces, es importante también tener como llenar este tipo de vacíos, tener estos aspectos en mente. No solo nos interesa tener leyes que hablen sobre igualdad de una forma tan utópica, sino que darle a estos grupos específicos, en este caso estamos hablando de las mujeres. Entonces, estos 3 artículos nos hacen recordar lo importante que es la protección a los derechos y de qué manera se van a proteger, siempre de forma igualitaria y sin distinción. Esta es una de las ideas más importantes que nos deja esta, este tema, y creo que hasta acá también hablamos de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y hablábamos sobre el derecho a votar en elecciones en igualdad de condiciones, que ese es uno de los últimos temas que vimos en este cómputo y lo vamos a ahondar más adelante. Posteriormente estuvimos viendo y nacional de los derechos generales, instrumentos internacionales que eran aplicados. Es esta, que todos esos principios a nuestra normativa nacional. Al ser Hola, no sé si me escuchan. Creo que perdí la conexión un momento. ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Sí, yo también no le escuchaba, yo pensé que era mi conexión. No, no, creo que era la mía, Igual pero muchas yo pensé que gracias. era mi internet, pensé que era mi internet y por eso no hacía nada. No, no crean, a nosotros también nos pasa, nosotros también tenemos problemas de internet, no crean que solo ustedes. Bueno, vamos a seguir entonces para aprovechar un poco el tiempo. En la segunda semana, como les mencionaba, era la aplicación normativa internacional y nacional de los derechos de las mujeres. En este caso no vamos a ahondar tanto, lo único que sí es necesario que ustedes tengan en cuenta es por qué nos interesan estos principios generales que nos dejan las convenciones internacionales. Lo que sucede es lo siguiente, como Estado salvadoreño nosotros contratamos y ratificamos ciertos instrumentos internacionales que nos obligan como Estado a tener normativas relativas a esos derechos. Diciéndolo en palabras más simples, cuando el Estado salvadoreño va a contratar una convención, un tratado sobre derechos de las mujeres, se obliga a crear leyes respecto a este derecho para darle una mayor protección a este grupo vulnerable y también lo que ya les había mencionado anteriormente, las instituciones, definir un presupuesto, dar capacitaciones a los administradores de justicia y también
socializar a todas las personas sobre esta ley para que pueda ser efectiva. Entonces, en este momento en que se contrata esta convención, este tratado internacional o se ratifica esta convención internacional, lo que se busca es darle un sentido muy genérico. Si ustedes han leído la Convención Belém do Pará y la CEDAW, se van a dar cuenta que lo que se lee dentro de ese instrumento es muy general, es muy genérico respecto de los derechos de las mujeres, pero que a la vez nos dan reglas para poder especificar la forma en que se van a aplicar esos derechos. Entonces, estos se convierten en principios que nos sirven como aspiraciones de cómo se deben proteger estos derechos. De esta forma, entonces, nosotros como Estado salvadoreño ya tenemos una guía, ya tenemos un parámetro dentro del cual la ley que nosotros vamos a crear dentro de nuestra normativa nacional se va a inspirar. Entonces, de esta forma, nosotros ya tenemos un tratado internacional que debemos cumplir, pero a la vez tenemos una ley nacional que le da un respaldo a la normativa que se está creando. Entonces, esta es la razón por la que nos interesa hablar sobre la normativa internacional sobre derechos de las mujeres. Como les digo, eso solo es una manera general de poder ver este tema, porque todo lo demás que vimos es sobre las leyes, pero eso ya lo vamos a ver en este cómputo. Ahora bien, el siguiente tema que vimos ya es un poquito más amplio y yo recuerdo que les dije que íbamos a ir un poco rápido porque este tema sí es un poco más extenso, que era sobre la sensibilización en materia de diversidad de género, la identidad de género, hablar un poco más sobre la identidad sexual, la diversidad de género y aspectos importantes sobre la diferencia entre sexo y género, que eso fue lo primero que hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre sexo biológico y cuál es la diferencia, perdón, y la diferencia con el género? Recordemos que, y aquí sí me voy a detener un poco, el sexo es únicamente un dato biológico, son las características sexuales, en este caso de los órganos reproductivos con los que la persona nace. Esto es lo que va a definir la clasificación dentro de los seres humanos. No es que vamos a clasificar a las personas dependiendo de su sexo, sino que recordemos que nosotros como seres humanos somos una especie. Quizás aquí me salga un poco del tema, pero quiero darles un contexto. El género de seres humanos tenía que clasificarse. En algún momento teníamos que clasificar las especies en el sentido de que estas seres vivos son plantas, estos son animales. Dentro de los animales hay ciertas especies y dentro de estas especies estaba la especie humana. Entonces, para clasificar cuál era o cuáles eran las diferentes especies que había, era necesario clasificarlas dependiendo de las diferencias morfológicas que tenían. Y de esta forma nació esta clasificación entre el sexo femenino y masculino, en este caso decirles hembra o macho. Así fue como comenzó la clasificación de la especie humana. Pero obviamente ahora nosotros no podemos decirle a una mujer hembra o decirle a un hombre macho porque es incorrecto. Esto se trata de la especie humana, pero cuando hablamos de las personas es impropio decirle hembra o macho. Ahora se habla de género femenino y masculino por el nacimiento de la idea de género. Bien, retomando un poco este punto del sexo, hablamos que es un dato biológico, solo nos interesa para saber, dependiendo de qué órganos genitales tenga esta persona, se va a diferenciar si es hombre o si es mujer, si nace niña o si nace niño. Pero con el paso del tiempo se comenzó a hablar de una construcción social a la cual se le denominó género. El género es toda aquella construcción social que nos permite a nosotros poder interiorizar y saber y poder definirnos. Es esta autopercepción que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Sin importar el sexo al que pertenecemos, es cómo nos sentimos nosotros y cómo queremos que los demás nos vean y nos traten. Y este es un aspecto importante. Recordemos, el sexo es algo biológico y el género es una construcción social.
Espero que esta diferenciación quede un poco clara porque sí es muy importante. Creo que es, si no, el aspecto más importante que ustedes se van a llevar de esta materia, poder diferenciar entre sexo y género y cuál es la importancia que tiene el género dentro del derecho, que eso es algo que ya vimos. También otro aspecto importante que habíamos tocado era la identidad de género. Como les mencionaba, la identidad de género es la autopercepción. Dentro de esta construcción social que es el género, lo importante es que nosotros podamos definirnos, poder saber que nuestro género, perdón, que nuestro sexo biológico con el que nacemos no va a definir nuestra identidad, ni va a definir nuestra orientación sexual. Disculpe que le interrumpa, solo Diga. repita lo que dijo, ¿el sexo es biológico o...? Es un dato biológico y el género es una construcción social. Ah, está, muchas gracias. Ok. Responde a lo siguiente. Como les mencionaba, el sexo nos ha servido como un dato biológico porque esto nos servía para clasificar las especies entre los seres humanos y los animales. Por eso es que se habla de que es un dato biológico. Pero así como nosotros vemos que en los animalitos tenemos hembras y machos, así se trató de clasificar a los seres humanos, teniendo en cuenta sus órganos genitales, porque esto físicamente, morfológicamente, era lo primero que saltaba a la vista, sin importar las cuestiones hormonales, etcétera, etcétera. Esto era lo primero que nosotros podíamos darnos cuenta que era diferente entre unos y otros. Y el género se entiende que es una construcción social porque sin importar el sexo en el que nacemos, nosotros a partir de nuestras ideas, nuestra percepción del mundo, la forma en que nos relacionamos con los demás, vamos a ir definiendo quiénes somos, cómo nos sentimos y de esa manera poder decirle a los demás cómo queremos ser tratados, la forma en que nosotros nos vamos a manifestar. Yo les mencionaba el ejemplo. Una mujer puede nacer con sus órganos genitales de mujer, puede sentirse mujer y sentirse atraída hacia hombres. Esto es la normalidad, entre comillas. Es lo que se le llama cisgénero, que su sexo biológico corresponde con su género. Pero muchas veces sucede que estas personas puede que nazca mujer, pero sienta atracción sexual hacia otra mujer. Esto no hace que esta persona sea, digamos, modifique su género, porque se puede seguir sintiendo mujer, pero su atracción o su orientación sexual es hacia otra mujer. Eso creo que lo vimos en el momento en que hablábamos sobre lo que significaban las siglas de la comunidad LGBT y ahí hablábamos sobre la definición de cada una. No voy a ahondar mucho en eso porque creo que eso es un aspecto bastante general que ustedes ya deben conocer anterior a estas clases, que ustedes ya lo deben tener en mente porque esta información es bastante general. Y hablábamos también sobre la orientación sexual, que hablábamos que puede ser física, emocional, afectiva, espiritual, hacia otra persona. Recordemos que esto no tiene nada que ver ni con el género, ni tiene nada que ver con el sexo. Cuando yo les he hablado sobre sexo, género, identidad sexual y manifestaciones de género y orientación sexual, todos estos aspectos que les acabo de mencionar son independientes entre sí. Ya les mencioné a ustedes el ejemplo. Una mujer puede nacer mujer, sentirse mujer, su identidad de género es como una mujer, es del género femenino, pero sentirse atraída, o sea, su orientación sexual es hacia otras mujeres. Y esta mujer se puede vestir como mujer, interactuar, vestirse y ponerse tacones, falda, con todos los estereotipos positivos o negativos que ustedes puedan tener en cuenta, pero su atracción es hacia otras mujeres. Y esto no tiene nada de malo. Esto no define a una persona como bueno o malo. Muchos de ustedes, cuando yo les preguntaba sobre si estaban de acuerdo o no con la comunidad LGBT, me decían no por mi religión, no por mi familia, no porque yo considero que no es correcto. No me gusta ver parejas del mismo género juntas, agarradas de la mano, no me parece correcto. Perfecto. Ustedes, lo que yo quiero es que ustedes tengan una visión crítica de todas estas situaciones.
Entonces, al hablar de la orientación sexual, estamos hablando de que no nos interesa a nosotros tanto el género, el sexo con el que nace, sino la atracción hacia quién puede ser. Por ejemplo, una persona se puede sentir atraída mentalmente o sentirse atraída físicamente por otra persona de su mismo género, y esto no la hace lesbiana, esto no hace a este hombre gay, sino que simplemente siente cierto tipo de atracción hacia otras personas, que hasta cierto punto la medicina ha dicho que puede ser natural, pero eso es muy discutible. Y esas ya son cuestiones médicas que en realidad al derecho no nos interesa tanto. O al menos en materia de género es muy discutible ese punto nada más. Y queda como una crítica social, a eso me refería. Y también hablábamos de las expresiones de género y decíamos que esto tiene que ver con la forma en que nosotros queremos ser tratados y ser vistos, la forma en que queremos que nos llamen, porque tal vez nuestro nombre no nos gusta, pero más allá de que no nos gusta, sentimos que no se adecua a nuestro género, no se adecua a nuestro sexo, o no queremos que nos llamen así. También la forma en que nos vestimos, nos comportamos y también cómo interactuamos. Ya les mencionaba el ejemplo cuando hablábamos de esta situación y yo les decía, hay muchos hombres que se pintan las uñas, se ponen aretes, se dejan largo el pelo, se lo pintan, usan falda, tacones, muchas de estas cuestiones que nosotros hemos estereotipado que son solo para mujeres. Pero esto no va a definir ni el sexo, ni el género, ni la orientación sexual de la persona. Esto es solo cómo manifestamos nuestro género, cómo queremos que los demás nos vean. Hay muchas mujeres que andan el pelo súper corto o que andan lo que llaman corte de hombre, que se le llama pixie, de hecho el corte no es corte de hombre, eh, o que también usan camisetas de bandas de rock, usan botas, no sé, muchas de estas variantes pueden llegar a suceder, pero lo importante aquí es que ustedes sepan que son libres de manifestar su género de la forma en que ustedes quieran hacerlo. Ahora bien, mientras eso no vaya en contra del decoro, porque si ustedes me dicen, mire, yo quiero manifestar mi género caminando desnudo por la calle, eso no está bien, eso es una falta al decoro y a la moralidad de las personas. Eso, de hecho, es una falta y usted tiene que responder con una multa por eso. Así que eso debemos tenerlo en cuenta con respecto a la diversidad de género. También hablábamos, yo les mencionaba que cisgénero comprende la alineación entre la identidad de género, esta construcción social que yo tengo de género, con el sexo biológico o anatómico y el comportamiento, es decir, yo nací mujer, me siento mujer y me gustan los hombres. Esto me hace a mí cisgénero. Entonces, esta solo es como una idea para que ustedes la tengan en mente. Sobre esto cisgénero no le voy a preguntar en el parcial, pero sí es para que ustedes lo tomen en cuenta. También la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de la comunidad LGBT, lo más importante que nos dice es que esta idea del género humano es inseparable de la dignidad, lo que significa que porque otras personas pertenezcan a la comunidad LGBT, yo no puedo irrespetar a estas personas porque son tan dignas y y necesitan tanto respeto como lo merezco yo, que no pertenezco a esa comunidad. Es lo mismo que ya habíamos hablado en otras clases y yo les decía, el hecho de que yo exija mis derechos como mujer no significa que yo voy a ir a respetar los derechos que tienen las demás personas, los hombres, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, etcétera. No solo porque yo voy a exigir mi derecho como mujer, entonces yo voy a pasar por encima de los derechos de las demás personas. Entonces, cuando hablamos de género, yo les he mencionado que no solo se trata sobre las mujeres, sino también sobre la comunidad LGBT. Muchos de ustedes, como les mencionaba, me dijeron, yo no estoy de acuerdo y es perfectamente respetable, pero también me dijeron, yo no estoy de acuerdo, pero yo respeto, yo no comparto esta idea, pero no por eso voy a tratar mal a las personas que son parte de la comunidad LGBT, a pesar de que no comparto sus ideales. Y esto me parece muy plausible, me parece muy bueno que ustedes lo tengan esta perspectiva. Como les digo, yo no espero de esta clase, de esta materia, perdón, que ustedes cambien su manera de
de tratar a las personas de la comunidad LGBT, de tratar a las mujeres, pero sí al menos que se replanteen algunas ideas, que ustedes digan, bueno, tal vez mis comentarios son muy machistas, tal vez mis comentarios son muy discriminadores, tal vez no debería ver las cosas de este punto de vista. Si ustedes logran esto, esta materia ya logró su propósito. Lo demás que ustedes puedan hacer, la forma en que ustedes puedan ayudarle a otras personas con estas ideas, pues ya va a ser un plus. Y bueno, avanzando un poco más, también me interesa este tema que es los aspectos generales que se relacionan con la educación, la familia y los delitos de trata de personas, feminicidio y también sobre la violencia intrafamiliar. Los aspectos más importantes, nosotros ya los vimos, que son específicamente en la familia, porque la familia nos va a dar un parámetro de qué es lo que nosotros, cuando seamos adultos, vamos a seguir reproduciendo. Este modelo, ya sea machista o los nuevos modelos feministas, admitir la violencia como algo normal, permitir ser parte de este ciclo de violencia, todos estos aspectos se definen en la familia. Nosotros a veces no comprendemos qué tan importante es la familia como un agente socializador. Como yo les mencionaba, la familia nos acompaña desde los 0 a los 5 años, donde se forma nuestra primera infancia, nuestras ideas más arraigadas. Entonces, es importante que en esta edad lo que nosotros veamos, lo que oigamos, el ejemplo que tengamos, ese nos va a hacer a nosotros mantener estas ideas o algún momento cuestionarlas y no ser parte de estos modelos de familia. No por eso estamos diciendo, mire, su familia ha hecho todo mal o su familia no está bien lo que hace, etcétera. Cada uno sabemos, la familia a la que pertenecemos, qué cosas nosotros estamos de acuerdo y cuáles no, cuáles queremos reproducir en nuestra familia, en la que nosotros vayamos a crear a futuro, qué es lo que sí estamos de acuerdo y qué no. Ahora bien, en materia de género, la forma en cómo por ejemplo, su papá ha tratado a su mamá o quizás su familia es diferente porque sus papás o uno de los dos vive en otro país, usted se crió con su abuelita, con su tío. La forma en que ustedes vean la idea de familia va a depender de la familia en la que ustedes crecieron. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el rol de la familia en estas ideas de género? Entonces, si usted viene de una familia en que posiblemente se ejercía violencia sobre su mamá, entonces usted me va a decir, mire, yo creo que esto es lo correcto, o usted me va a decir, mire, yo creo que esto yo no lo quiero para mí, yo no lo quiero para mis hijos, yo no lo quiero para mi familia. Siendo hombre o mujer, usted me puede decir, yo no quiero esto para mí. Entonces creo yo que aquí es donde nos tenemos que replantear, porque también, como les dije, la familia tiene un rol súper importante, porque a veces nuestra propia familia es la que nos va a decir, no, es que tenés que aguantar, aguantar por tus hijos, quédate ahí porque él te da dinero para tus necesidades, él te da dinero para la casa, él siempre, mira, aunque ande con otras mujeres, pero él siempre viene a dormir a la casa, él te trae dinero. Entonces, todo este tipo de cuestiones son realidades difíciles, pero que tenemos que comprender que se dan. Entonces, el hecho de tener una familia que esté afianzando estos modelos, que estén afianzando esta forma en que la familia se va desarrollando, es muy dañino. Pero, por suerte, el hecho de que ustedes estén teniendo esta materia dentro de su carrera también, como les digo, la idea es que ustedes se replanteen estas ideas, estos puntos de vista, esta perspectiva. Y luego hablábamos sobre la escuela y estábamos tocando el tema de la educación en el punto en que, bueno, en dos ideas. La primera, en el hecho de que en materia de género es bastante importante hablar de la educación porque las mujeres antes era muy difícil que una mujer pudiera estudiar, pudiera seguir siquiera sus estudios de primaria, de básica, mucho menos bachillerato. Llegar a una universidad era casi imposible. Y no solo para las familias de escasos recursos, sino también para aquellas familias que eran más adineradas, porque se consideraba que estas mujeres lo que debían hacer en vez de estudiar, aunque fuera en el extranjero, que tenían sí las posibilidades para hacerlo, sino buscarse un esposo
que si fuera muy preparado, adinerado, de una buena familia, para que los bienes de esta mujer pasaran a manos de este hombre. Esa era la finalidad. Entonces, el hecho de que nosotros ahora hablemos de que es lo más normal del mundo, ver niñas estudiando desde pequeñas, ver mujeres en la universidad, ustedes que están estudiando ahorita en la universidad, personas que están estudiando maestría, doctorados, eso es una gran lucha, pero que se ha logrado, por suerte. También otro aspecto importante que tiene que ver, que enlaza el género con la educación, es el hecho del rol que tienen los maestros, los profesores dentro de esta formación de género. Como yo les decía cuando hablábamos de este tema, el hecho de que cuando ustedes, cuando hay niños pequeños, los dividen, las niñas van a hacer una filita, los niños van a hacer otra. Y a las niñas les vamos a poner muñequitas para que jueguen, a los niños les vamos a poner pelotas. O les vamos a poner unos tanquecitos, les vamos a poner unos carritos para que jueguen. Eso ya está estimulando la idea de que hay una diferencia entre hombres y mujeres. Y estas ideas se van afianzando con el tiempo. ¿Qué sucede? Que ahora, por ejemplo, hay muchos kinder donde lo que se pone, en vez de poner muñequitas y poner carritos, lo que ponen es, por ejemplo, plastilina, ponen juegos que llevan como triángulos, cuadritos, para que los niños vayan metiendo las figuritas donde corresponde, porque esto sí estimula la motricidad fina y gruesa de los niños. Lo que no queremos es que esta perspectiva de que, los niños no deben jugar con muñequitas y las niñas no deben jugar con carritos, aporta en nada a la formación de los niños. Entonces, que no es una novedad el hecho de que jueguen con plastilina y que jueguen con este tipo de, con estos juegos que les colocan ahora, que son como para desarrollar esta motricidad, pero sí ayuda a no seguir reproduciendo esta idea de diferencia entre hombres y mujeres. Como les digo, esto no lo vemos cuando los niños están pequeños, pero sí se va arraigando en la mentalidad de estos niños y niñas. También hablamos un poco sobre los delitos que tienen que ver el género con la trata de personas, porque estamos hablando de que lamentablemente la mayor parte de las víctimas de este delito son mujeres, porque son considerados un grupo vulnerable y que estas mujeres pueden ser vendidas como si fueran un objeto para poder ser víctimas de prostitución, de violaciones y también de trabajos forzados. Entonces, al ser uno de los mayores grupos vulnerables para este delito, era necesario hacer un estudio. Pero ¿por qué solo mujeres? ¿Por qué solo niñas? Entonces, lo que se ha logrado entender es que ser el sujeto activo de este delito se da porque las mujeres son consideradas muy débiles y que se les puede sacar un provecho económico porque ellas sí pueden ser violadas, sí pueden ser utilizadas como un objeto sexual. En cambio, los hombres, por su morfología, es un poco más difícil, pero precisamente por eso es que le debe poner atención a este tipo de delitos y por qué el género es importante dentro de la trata de personas. También hablábamos del feminicidio y aquí hacíamos la crítica de por qué existe una ley que regule el feminicidio, por qué es importante, ya que el tipo penal lo dice, que una mujer por razones de odio, esto implicaría tener que admitir que una persona puede matar a una mujer por razones de odio, de misoginia, de machismo, etc. Pero esta es una crítica que se hace al tipo penal. Esto no significa que sea lo correcto, simplemente se trata de dar mayor protección, castigar, visualizarlo de esta manera. Decirle a toda la población, si usted mata a una mujer por razones de odio, entonces esta pena va a ser mucho más grave a que si usted mata a un hombre. Y no porque la vida de una mujer valga más, sino porque normalmente cuando se mata a un hombre no se le viola antes, no se le golpea antes en muchas ocasiones. Pero el hecho de que una mujer sea la mayoría de veces víctima de tortura, de violaciones, etcétera, esto hace que se agrave un poco más el hecho de matar a una mujer. Y luego hablábamos sobre la violencia de género.
o la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Y yo les mencionaba que sobre esta ley vamos a hablar el otro cómputo, pero también es importante que ustedes se den cuenta que el género tiene mucho que ver por estas construcciones que hemos hablado en esta misma clase, lo hablamos sobre la familia, la escuela, la forma en que nosotros o qué perspectiva tenemos nosotros sobre el género. Porque, como yo les mencionaba, a veces nuestra propia familia es la que nos dice, mira, ya tenés cierta edad, ya tenés que casarte, tenés que buscar un hombre, tenés que hacer un hogar, tenés que comportarte de esta manera. Es que una mujer siempre tiene que tener la comida lista cuando el hombre llegue, siempre tenés que hacer esto, lo otro, aguantate porque él es tu esposo, etcétera. Entonces, el rol que tiene la familia también es importante dentro de la violencia, porque a veces nosotros podemos creer que no, en mi familia no se da, pero si ustedes se pueden dar cuenta hay comentarios hasta muy pequeños que se les llaman micromachismo, que lo único que hacen es ir afianzando la idea de la violencia que puede ser víctima de las mujeres. Entonces, por esto es importante enlazar la idea de género y violencia. Y por último, hablamos de la participación de la mujer en la política. Y aquí solo quiero retomar dos ideas para que ya vayamos cerrando. La primera es que el derecho al voto se logra hasta 1950 aquí en El Salvador, y esto no solo implica el hecho de tener derecho a ejercer el sufragio, sino que también a participar activamente en elecciones, es decir, que estas personas puedan ser electas dentro de estos cargos políticos. Entonces, ya vimos en esa clase estadísticas, vimos la forma en cómo se regulaba en otros países, vimos el ejemplo de Qatar, en el que hasta hace poco se permitieron elecciones en donde las mujeres podían votar, y eso a manera de ejemplo de la diferencia que hay, lo que para nosotros es muy normal ir a votar en estos últimos años, en estas últimas elecciones, para otros países es un gran cambio. Entonces, el hecho de poder ser electas, o sea, que las mujeres puedan participar en las elecciones, significa también que la participación que tienen estas personas, que tienen las mujeres en específico, perdón, debe ser tomada en cuenta. No solo la forma eh, en cómo van a participar, sino sus ideas. Como yo les mencionaba, no nos sirve de nada llenar curules en la Asamblea Legislativa con cierta cuota de mujeres, sino que sean tomadas en cuenta, que sus ideas, sus propuestas, los aportes que hagan también sean tomados en cuenta de forma que también traigan algún tipo de cambio en la legislación, en los programas que se tomen, en las políticas que se tomen. Entonces, esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Y bueno, creo que aquí ya finalizamos con los temas que vimos en estas 5 semanas. Ya le dedicamos 5 horas a todos estos temas. Lo de hoy solamente era un repaso para que ustedes lo tengan fresco en su mente para el día de mañana. No sé si aprovechamos este espacio de tiempo para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pregunta sobre el parcial o algo que quieran comentar. Lick, ¿va a venir algún caso en el parcial? No, en este parcial no. Como yo les mencionaba, esperaría que para el parcial del otro cómputo sí colocarles casos, pero eso ya lo vamos a discutir. Como les dije, no solo vamos a tener un caso por videoconferencia las próximas semanas, sino que al final se les colocaría tal vez unos 3 casos para que ustedes los resuelvan, pero en este parcial no van a venir casos. Lick, tengo una pregunta. Dígame. Vaya, por ejemplo, hay mucha gente que se basa con respecto al matrimonio igualitario, ¿verdad? Que se Sí. basa en esto diciendo de que digamos, el niño crece con la mentalidad de que va a haber normal papi con papi o mami con mami y que puede influir mucho en la sexualidad del niño. Mucha gente se basa en eso diciendo de que si eso ocurre, eso podría pasar. No sé qué me podría o tiene usted datos científicos de algo que haya pasado o
No sé. Vaya, mire, le voy a explicar algo. Hasta el momento, nosotros en la maestría que estoy llevando de Derecho de Familia, le planteamos esa idea a la persona que nos estaba dando la clase y nos decía ella, ya se hizo un estudio en el cual hasta el momento las personas, porque en Argentina desde hace un tiempo ya se permite la adopción a personas, a parejas del mismo género. Hasta el momento no se ha dado un estudio científico que dé de forma clara cuáles son las repercusiones que tiene ser hijos o ser criados por parejas homosexuales, porque ninguno de estos niños ha logrado la mayoría de edad para poder determinar que en la generalidad esto sea negativo, tener padres del mismo género sea negativo. Hasta el momento no se ha logrado, porque si ustedes se dan cuenta, los matrimonios igualitarios en otros países no llevan 18 años en el tiempo. Entonces, hasta que cumplan la mayoría de edad, se podría entender cuáles son las consecuencias positivas o negativas de esto, porque también en otros países hay parejas que utilizan el material genético de uno para poder tener hijos a través de vientre subrogado y tendrían un bebé, lo que significaría que estas consecuencias negativas las vamos a ver hasta dentro de 18 años. Ahora bien, como le digo, científicamente hasta el momento no hay un estudio que pueda decir esto es negativo. El hecho de tener dos papás o dos mamás es negativo. Y otra cuestión importante a tener en mente es que el derecho a tener una familia es del niño. No es porque en Estados Unidos yo recuerdo que hubo un caso en el que un juez decidió que no le iba a dar la adopción a estos dos papás, creo que era, no les iba a permitir a las parejas homosexuales poder adoptar niños porque decía, esto es egoísmo, esto solo es para cumplir un capricho. Pero no, recordemos que dentro del derecho, el derecho a tener una familia es del niño, a formar una familia es del niño. Entonces el hecho de que tenga dos papás y dos mamás debería ser indiferente. Lo que nos preocuparía aquí es que el niño se forme dentro de una familia, que le dé valores, que le dé educación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si esto responde a su pregunta. Sí, o sea, sí me queda claro, pero también se avanzan, vaya, por ejemplo, porque, ¿sabe por qué le digo eso? Y precisamente usted habla de eso hoy, porque ayer estaba hablando con ciertas personas, ¿verdad? Entonces, y me dijeron esto también. Entonces me dijo, cómo no puede, digamos, cómo no puede un niño pensar o pensar que eso es lo nuevo, lo normal, entre comillas, me dijo, porque ve a papi y me dijo lo mismo, ¿verdad? Entonces Sí. me dijo de que, porque hasta una separación, me dijo, hasta la separación de los padres les afecta, me dijo, ¿cómo no les puede afectar algo así? Me dijo. O sea, Ok. Y yo le pongo el otro lado de la historia. Usted puede ujú. ver a un papá y a una mamá juntos y ser felices, la mejor pareja del mundo, y sus hijos terminan siendo o perteneciendo a la comunidad LGBT. Súper católicos los papás, súper cristianos, siempre van a la iglesia, pero sus hijos terminan teniendo una preferencia, una orientación sexual distinta, una identidad de género distinta. ¿Tiene algo que ver los padres? No. ¿Por qué? Les recuerdo, el género es una construcción social. Como construcción social, entonces depende de la persona. Imagínense que en este matrimonio de dos papis y dos mamis, ellos les terminan diciendo, mira, nosotros estamos juntos porque queremos darte una familia, porque queremos estar con vos, criarte, etcétera. Pero si en algún momento vos, niño, querés estar con una niña, no hay ningún problema. Si quieres estar con un niño, no hay ningún problema. El punto es la Ujú. educación que se le dé, la formación que se le Exacto. dé. Yo eso mismo pienso, pero no, las personas con las que estaba hablando me decían que no, siempre me ponían esto, me decían de que igual cuando los niños, los papás son irresponsables también, cómo no les va a afectar también de que ellos hasta se puedan hacer delincuentes y todo eso, también. Así que, pero ya con lo que usted me dice, ya con eso me respalda que de que, o sea, no me sentí, Es porque que yo me mire, sentí equivocado, hasta me ponía, o sea, me ponía como en debate yo mismo, y diciendo si, entonces estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto.
Pero No, ya que mire, me es lo por eso dices, que les digo que es necesario tener una visión crítica de las cosas. Yo podría creer, sí, es cierto, si tengo dos papás o tengo dos mamás, entonces automáticamente, entonces yo voy a ser igual, pero no, porque imagínense, si yo digo que porque mi papá me abandonó o mi mamá también me abandonó, entonces yo me voy a hacer delincuente. Esto es un estereotipo, porque hay mucha gente, y le voy a contar un caso. Hay un niño que desde que tenía como 2 años lo institucionalizaron, o sea, lo mandaron al ISNA, que se iba a encargar de, bueno, ahora ya no hay aldeas para niños, pero es una institución que se encarga de eso, quien por ellos. Entonces lo llevaron a este niño desde los 2 años. Este niño permaneció en esta institución porque nunca fue adoptado hasta los 18. Cuando terminó, cuando llegó a la mayoría de edad, le dijeron en la institución, mire, nosotros ya no lo podemos tener acá, usted ya es un adulto, no tenía a nadie, no tenía ninguna familia, y de pronto le dijeron, bueno, se tiene que ir. ¿A dónde se iba este muchacho? No tenía a dónde irse. Bueno, le dieron seguimiento a la vida de este muchacho, no tenía papá, no tenía mamá, no tenía familiares, no tenía quien por él. Entonces, él buscó un trabajo, comenzó un oficio, buscó un trabajo, como pudo, salió adelante. El hecho de que no tuviera mamá y que no tuviera papá ni quien por él, no significó que este muchacho terminó siendo delincuente. Como le digo, este es un estereotipo. El creer que porque hay, las personas viven en la pobreza, entonces van a ser delincuentes, porque tienen que robar para poder comer. Miren, esta es una realidad muy cruda, pero no significa que vaya a ser así. Hay mucha gente que trabaja de sol a sol para poder darle, aunque sea la comida del día a sus hijos. Entonces creo yo que darle vida a estos estereotipos es erróneo. Y tendríamos que esperar, de todos modos, los datos científicos, las investigaciones que se hagan sobre este tipo de cuestiones para poder determinar si hay un efecto negativo o no de los matrimonios igualitarios que adoptan niños. No sé si hay alguna otra opinión, algún comentario. muchas gracias, Lick. Ok, bueno, estaba muy interesante esa discusión, pero ya nos pasamos un poquito de la hora. Así que cualquier duda que tengan, no, pero cualquier duda que tengan, ya saben, ustedes pueden hacer los comentarios, los discutimos, debatimos un poco, no hay ningún problema y al contrario, agradezco que lo hagan. Y bueno, ya mañana tenemos parcial, así que esperaría que cualquier duda que tengan me la hagan, ya sea en el foro semanal de consultas, en WhatsApp o en cualquier medio, en la mensajería de la plataforma también. Así que les deseo mucha suerte en el parcial de mañana. Estudien, por favor. Espero que se cuiden mucho y feliz día. Feliz día, Lick. Muchas gracias.